voy a hacerles una pregunta. Hola, Isora de mi amor. Ahí, vea, para que me ponga ahí que salude a Isora. No se me olvidó Isora. Aquí está Isora. ¿Quiénes pudieron ver el mensaje que les envié, verdad? De la predicación del pastor Marcelo. Saber si alcanzaron a verla, a escucharla por allí. Si no, mire que mandásela al primo Jonathan. Ahí está. Ok. Ahí les dejo la tarea. Si no la han visto, puedan verla. Recuerde que este año se llama el Consejo del Señor, ¿verdad? Dios va a llevar nuestra vida, nos va a encaminar de manera que podamos aprender, conocer, saber discernir el consejo de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Así que esa predicación está súper buenísima. Le comentaba a los hermanos el día miércoles, ¿verdad? Que el pastor me prestó sus notas y me dijo, hijita, si quiere predicarlo, tiene toda la libertad, pero de verdad no hubiese podido hacerlo con esa gracia que él lo hizo. Así que por eso decidí compartirlo con ustedes, que puedan verlo, que puedan ser bendecidos a través de esa palabra. Y hoy quisiera que estuviéramos hablando acerca de una palabra que nos cuesta mucho, una palabra a la que le tenemos así como cierta reserva, y es la palabra disciplina. Cuando uno habla de la palabra disciplina, ¿qué es lo primero en lo que uno piensa? ¿Verdad? Cuando la mamá saca la poderosa y comienza, ¿verdad? Ahí no es que no lo puedo decir, usted entendió lo que yo le quise decir, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplina, eso es en lo que nosotros pensamos. Y cuando nos hablan de disciplina, pensamos en la consecuencia, en lo malo, en castigo, ¿cierto? Pero realmente la disciplina no es eso, ¿verdad? Yo me sorprendí mucho, ¿verdad? Porque estaba leyendo, estaba investigando acerca de lo que era la disciplina y me encontré no una, sino muchas cosas acerca de lo que es la disciplina. Fíjese que uno entiende el concepto de disciplina en ciertas áreas, pero cuando estamos hablando de las relaciones, hablar de disciplina es hablar de castigo. No es hablar de algo bueno, sino de algo malo. Entonces, fíjese usted, aquí los que saben de deportes y cosas de esas, ¿verdad? Saben lo que es la disciplina, ¿verdad? Son las diferentes especialidades deportivas que hay. Pero me encontré muchas definiciones de lo que es la disciplina y vamos a ir, ¿verdad? Encontrando, ¿qué quiere decir? Disciplina es doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Tenemos la disciplina como arte, facultad o ciencia, lo que hablábamos, ¿verdad? Las diferentes especialidades. Y tenemos por aquí esta que dice instruir, enseñar a alguien su profesión dándole lecciones. Pero después encontré y entendí por qué nosotros asociamos disciplina con castigo. La disciplina también dice, instrumento hecho ordinariamente de cáñamo con varios ramales cuyos extremos o canelones son más gruesos y que sirven para azotar, usado más en el plural con el mismo significado que en singular. Es decir, la disciplina también es como un látigo. Entonces, nosotros en términos de relaciones asociamos la disciplina con castigo. No asociamos la disciplina con un aprender por enseñanza, sino por castigo. Y eso nos lleva mucho a qué pensar y a qué analizarnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos viendo a Dios en términos de la palabra disciplina? ¿Por qué? Porque vamos a leer algunas cositas y vamos a ver lo que es la disciplina. Y yo lo quiero llevar, que me acompañe un momentito, por favor, a Hebreos 12. Hebreos 12 me gusta mucho.
pero mucho, mucho. Es muy bonito. Le hemos sacado punta y le podemos seguir sacando mucha más a ese hermoso capítulo de la Biblia. Tenemos Hebreos 12 y dice aquí, y va a ir viendo cómo Dios nos va a ir llevando a lo que es la disciplina, realmente la disciplina, lo que Él quiere instruirnos e impartirnos sobre la disciplina. Mira lo que dice. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, y vengo y le explico, en el capítulo 11, este autor explica qué es la fe y menciona todas las personas que vivieron una vida de fe. Abraham, Isaac, Jacob, sus esposas, sus familias, el rey David, Moisés, los profetas y otro montón de gente que vivieron una vida de fe. Después que el autor explica toda esta cantidad de personas, que también está incluido usted y estoy incluido yo, ¿verdad? En esa galería de la fe. En el capítulo 12 comienza recordándote, ya que estamos rodeados, ¿verdad? Por esa enorme multitud de testigos de fe, todos esos están desde arriba mirando nuestra vida de fe el día de hoy. Estamos rodeados de una multitud de testigos, gente que está viendo cómo usted y yo vivimos nuestra vida de fe. Dice, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Qué nos dice? Que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Para los que saben de deportes, para hacer bien un deporte, ¿qué es lo que necesita? Perseverancia. ¿Por qué? Porque a la primera no le va a salir bien, a la segunda tampoco y a la tercera tampoco. Y si le sale bien, tiene que pulirlo. O sea, que no se escapa, le salga bien o le salga mal, va a tener que ser perseverante en lo que usted está desarrollando. Entonces, continúo. Verso 2. Esto lo hacemos, ¿qué? Tener perseverancia. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Usted y yo podemos ser perseverantes en la vida de fe si estamos mirando a Jesús. Si yo paso mi vida de fe mirando a la gente, mirando lo que hace o deja de hacer la gente, lo que debería de hacer y no hace, o lo que hace y no debería de hacer, o ver, en lugar de ver a Dios, poner a la gente como Dios y hacerla responsable de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis decisiones. Entonces yo no estoy caminando o corriendo esta carrera poniendo los ojos en Jesús. Por lo tanto, no voy a poder ser perseverante. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien me falle, yo me voy a rendir. Y de eso, amado, encontramos a montón. Gente que nos decepcione, gente que nos falle en el camino. Por eso nos invita la palabra de Dios a ¿qué? A ser perseverantes. ¿Cómo soy perseverante? Poniendo mis ojos en Jesús. No en las personas. Mira lo que dice. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. La cruz era un instrumento de tortura y de vergüenza para los criminales más criminales de todos. Jesús soportó la vergüenza que conllevaba la cruz. ¿Por qué? Porque él tenía un gozo delante de él. ¿Cuál era el gozo? Verlo a usted y verme a mí siendo salvados y acercados a él. Mira lo que dice. Piensen en toda la hostilidad. Dice, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores.
Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Si usted y yo pensamos en la hostilidad que vivió Cristo, en el maltrato que vivió Cristo, cuando usted y yo pasamos por lo mismo, no nos vamos a dar por vencidos porque Él sufrió más. Y Él pudo vencer. Venció porque era el mismo Hijo de Dios, pero Él esa victoria la conquistó para usted y para mí. Es decir, Él abrió un camino. Usted no tiene que ir, ¿verdad? Macheteando el monte para poder pasar, sino que usted ya camina. Se va a encontrar con las piedras, con otros obstáculos quizás, pero ya no tiene que hacer todo el trabajo que ya Jesús hizo por usted y por mí. Mire lo que dice el verso 4. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha por el pecado. Así que con todo lo que nos ha pasado y lo que nosotros decimos, ¿verdad? Usted y yo todavía no hemos dado nuestra vida en la lucha por el pecado. O sea que podemos soportar y resistir un poco más. Amén. Verso 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Y ahí entramos, ¿verdad?, en materia de la disciplina. Los cristianos, cuando hablamos de disciplina, es que, mire, vino el garrote del Señor y tenga, algo hizo. ¿Cierto? Algo hizo. Pero mire lo que dice. Y hablamos de esa situación como disciplina de Dios. Como que Dios me castiga. Pero en realidad no estamos colocando las cosas en el justo lugar que le corresponde. Porque recuerde que esto se trata de una relación. Y en una relación de un padre con un hijo, el padre enseña a su hijo. Si el hijo hace mal, el padre vuelve otra vez y le dice, se hace así, se hace así, se hace así. ¿Puede venir un castigo? Sí, pero la disciplina no es el castigo. La disciplina es la enseñanza. Castigo es castigo. Y la disciplina es la enseñanza. Mire lo que dice. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con las que Dios les habló a ustedes como a hijos? Palabras de aliento son palabras bonitas, de amorcito, de consuelo, de cosita tierna. Dios nos habla con ternura, como a hijos, y nos dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. ¿Qué le parece si sustituye en lugar de disciplina la palabra enseñanza? ¿Qué le parece si usted lo lee y dice, hijo mío, no tomes a la ligera la enseñanza del Señor y no te des por vencido cuando te corrige? Vea, disciplina y corrección. Pues el Señor disciplina o enseña a los que ama. Usted no se invierte en educar y en enseñar al hijo de otro. Usted se invierte en educar y enseñar a su hijo. Porque ese es el que usted ama. Ese es el que a usted le duele. Ese es por el que usted tiene responsabilidad. ¿Me van siguiendo? Dice, y castiga a todo el que recibe como hijo. Una cosa es disciplina, y vea el proceso, disciplina o enseñanza, corrección, castigo. Y nosotros hacemos de todo castigo. No, porque a veces andamos como huerfanitos, como animalitos de monte y vivimos castigados. No. Tenemos un papá que nos ama, nos enseña, nos corrige. Y si la corrección no tuvimos el corazón abierto para ser enseñados y corregidos, entonces viene el castigo. Vamos para que me vaya siguiendo. Verso 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? A todos acá
mamá y papá nos enseñaron algo. Nos enseñaron a lavar la ropa, nos enseñaron a bañarnos, nos enseñaron a hacer una comida, nos enseñaron a cómo sobrevivir en el mundo. No estamos hablando sino de lo que ellos hicieron, no de cómo nosotros lo recibimos o lo dejamos recibir. El trabajo de ellos como papá fue enseñarnos a limpiar, a recoger, a cocinar, a tener buena actitud, a ser respetuosos, a, ¿verdad? No andar pasando a llevar a la gente por delante, sino, ¿verdad? Mira lo que dice. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Y ahora vengo, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Aquí no está en tela de juicio si mi mamá fue buena, si fue mala, si me hizo, si me deshizo. Nosotros amamos a nuestros padres. Dice la palabra de Dios, si nosotros veneramos a nuestros padres, la disciplina que nos dieron, ¿cómo no nos vamos a someter a la disciplina de Dios? ¿Cómo no nos vamos a someter a la enseñanza de Dios? Verso 10, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Hoy me levanto, ¿verdad? Porque tengo a mis dos mamás aquí, la verdad, de verdad y la prestada, y decirles gracias, porque nosotros sabemos que hicieron lo mejor que pudieron. Ahora que somos padres, vemos distinto a cuando éramos muchachos, ¿verdad? Y uno dice, ellas hicieron lo mejor que pudieron. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron. ¿Hubiésemos querido más? Por supuesto que sí. Pero a lo mejor ustedes también hubieran querido más y ustedes reconocen que sus papás hicieron lo mejor que pudieron. Con las vidas que tuvieron, con eso tan duro que les tocó, trataron de darles lo mejor. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron sin repetir algunas de las cosas que les hicieron a ustedes y nosotros, esta generación de padres, hacemos todo lo posible por darles, ¿verdad?, un mejor a nuestros hijos. Esperamos nosotros que nuestros hijos, a sus hijos también le den, ¿verdad? Y que se vaya creciendo en esa disciplina, en esa buena vida que como padres terrenales le damos a nuestros hijos. Pero si nuestros padres terrenales, ¿verdad?, que durante algunos años, ¿por qué? Porque llega un momento donde uno se independiza, se va de su casa, hace su vida, su familia. Durante algunos años nuestros padres nos disciplinaron y ellos hicieron lo mejor que pudieron. Que sepan los padres que la palabra de Dios les honra y les reconoce que sea lo que sea, hicieron lo mejor que pudieron. Mire lo que dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. La disciplina, la enseñanza de los padres, ustedes nos dieron lo mejor que pudieron, pero la de Dios siempre es buena. No es lo mejor que puede, no es lo que puede, siempre es buena. Siempre la enseñanza de Dios es buena. Mira lo que dice. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿verdad? Como una que yo tengo en mi casa, que no voy a decir su nombre, pero yo le digo algo y me dice, ay mamá. Yo también le decía a mi mamá, ay mamá, ¿verdad? Ay mamá. Pero después yo digo, ay mamá, menos mal que me enseñaste, ay mamá, ya el tono del ay mamá cambia, ¿verdad? Ay mamá, menos mal que, ¿verdad? Entonces, todo esto Dios lo hace, nos enseña para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. ¿Por qué? Porque ser disciplinados implica demasiadas cosas. Implica que uno tiene que ser humilde. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere hacer las cosas a su manera y uno quiere tener razón y decir, no, es así como yo digo, sí, pero el que va adelante sabe más. Ya se equivocó ahí y por eso te está diciendo que no es así. Sí, pero yo quiero
demostrar y buscamos validación en querer hacer las cosas como yo digo y que van a salir bien, porque necesito que alguien me diga, sí, lo hiciste bien, pero con Dios no funciona así. Dios nos está enseñando, nos está dando su consejo, nos está dando su palabra, la disciplina del Señor. Voy a lo más básico, siempre lo digo. Cuando Dios te dice perdona, eso no es agradable en este momento que Dios me diga perdona. No quiero. ¿Por qué? Porque comienzo a tener mis razones para no querer hacerlo. Pero Dios también tenía muchas razones para no hacerlo y murió por mí en una cruz para que yo fuera perdonado. Entonces, la disciplina de Dios hoy no es agradable, es dolorosa, porque es soltar a lo que yo estoy acostumbrado, a lo que me aferré para protegerme. Pero Dios me dice, suelta. Y eso por decir un tema común a todos. Pero Dios tiene áreas particulares en las que quiere tratar con nosotros, en las que nos quiere enseñar, en las que nos quiere disciplinar. Mira lo que dice. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. La enseñanza ahorita no me quiero dejar enseñar porque lo quiero hacer a mi manera. Pero cuando usted deja que Dios le enseñe, eso va a resultar ¿qué? En una vida recta. Una vida bonita, bien, porque así Dios lo enseñó y lo educó. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Entonces, para recapitular, entendemos que la disciplina no solo es una especialidad, sino que la disciplina es la enseñanza de esa especialidad. Que una cosa es la disciplina, otra la corrección y otra el castigo. Y no viene un castigo si no ha sido enseñado, si no ha sido corregido, y que no eres castigado por ser manso y humilde, sino por ser duro de corazón. Sabe que Dios lo ama tanto, que lo va a corregir y aún lo va a castigar. Y entiéndame en buen plan lo que le quiero decir. Porque Dios no quiere que su alma perezca. Quizás Dios va a quitar cosas de su vida. Quizás Dios va a mover algunas situaciones que no son causa de gozo. ¿Por qué? Porque Dios te dijo, hijo amado, vamos a dejar esto y vamos a hacer esto. Pero yo me empeciné de tal manera y Dios vino otra vez, hijo amado, no es así, es así. Vamos a quitar esto de tu vida que no te conviene, vamos a hacerlo así. Y fue tanto y tanto, Dios me enseñó, Dios me corrigió una y otra vez, una y otra vez. Pero la dureza de mi corazón no me permitió recibir el consejo. Entonces, no recibir el consejo me llevó a tomar decisiones necias. Y ese fue mi castigo. No que Dios extendió su vara para dañarme, sino que mi propia necedad, mi propia terquedad me llevó a una situación que se volvió un castigo. Sin embargo, papá sigue estando allí para volver a abrazar, para volver a enseñar, para volver a corregir, de manera que hoy la corrección, la disciplina, la enseñanza no es agradable, pero va a producir una vida recta. Y recuerden que Cristo conquistó la salvación, el perdón de los pecados para usted y para mí, pero también promete que va a perfeccionar su obra en usted y en mí. Dios no demanda perfección ni suya ni mía. Dios demanda un corazón que se deje enseñar para Él perfeccionar su obra en su vida y en mi vida. ¿Me va siguiendo? Tenemos un Padre bueno, un Padre misericordioso, fiel, que tiene cuidado de nosotros. Un papá que disciplina, que enseña, que corrige y que, si no, nos va a castigar.
va a ser un castigo impuesto por maldad, porque te quiero ver sufrir, porque no me hiciste caso. No. El castigo es nuestras malas decisiones que nos llevan a situaciones que nosotros decimos, ay, Dios mío, ¿por qué lo hice? Y tenemos que pasar ese proceso de superar esto y volver otra vez al lugar de donde nunca debimos movernos, que era el consejo de Dios. Amén. Mire lo que dice, la enseñanza de Dios. Sigue el autor, ¿verdad? Dándonos instrucciones de parte de Dios. ¿Cómo vivir esa vida recta, esa instrucción, esa disciplina? Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Dios nos manda a vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa. Procurar significa que tengo que hacer todo mi esfuerzo. Yo no puedo luchar contra el pecado porque fácilmente me hace caer, decía el verso 2 de ese mismo capítulo 12. El pecado que tan fácilmente nos hace caer. Claro que fácilmente nos hace caer, pero cuando dice, esfuércense, procuren llevar una vida santa, yo me puedo esforzar y Dios me va a ayudar en todo aquello porque yo en mi corazón deseo agradar a Dios, tener una vida santa que honre y agrade a Dios. Vuelvo y le repito, Dios no demanda perfección de usted, demanda un corazón que se deje enseñar. Y en pequeñas decisiones, pasito a pasito, la palabra de Dios dice esto, pues yo voy a caminar en lo que dice la palabra de Dios. Usted se está dejando enseñar, usted está recibiendo el consejo de Dios. Se le hizo muy difícil, se quiso hacer las cosas a su manera, va a venir la palabra, va a venir el Espíritu a corregirlo. No, hijo, así no es. Y nosotros sabiamente deberíamos, ¿verdad?, prestar el oído a eso. Otro consejo, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Amén. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando usted está cerca de una persona amargada, olvídese que usted va a terminar amargado. Aunque usted sea la mata de la felicidad, usted se junta con un amargado y a usted se le va a pegar la amargura de esa persona. Mire lo que Dios dice. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y tengan cuidado, consejo de Dios, cuídense de la amargura. Porque donde el corazón les entra la amargura, van a contaminar a todo el que tienen alrededor. Y me acaba de decir, cuídense unos a otros. Si estoy amargado, voy a contaminar a otros. Si los cuido, si los quiero cuidar, voy donde Dios. Señor, estoy enojado, estoy amargado, ayúdame, porque tu palabra me dice, cuida a los demás. No sé si me va siguiendo el consejo, la enseñanza, la instrucción de Dios. Mira lo que dice el verso 16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Es decir, no cambie la gracia de Dios, todo lo que Dios le ha dado, por lo que este mundo ofrece. No cambie lo que Dios le ha entregado por lo que este mundo ofrece. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Qué le pasó a este muchacho? Despreció la bendición de Dios. Le pareció que la bendición de Dios no era suficientemente importante, suficientemente valiosa para atesorar. La cambió por un plato de lentejas. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha entregado, su gracia, su amor, las bendiciones que Dios nos ha dado, la familia, las cositas que tenemos, las cambian por cosas menos importantes.
¿Cuántas personas han perdido sus familias, su bendición por ir detrás del pecado, ir detrás de un vicio? Cambiaron lo que Dios les dio, lo bonito que Dios les dio, por seguir este mundo. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar. ¿Ustedes pueden tocar a Dios? No pueden, pero Él está ahí. Mire lo que dice. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Acuérdese que esta es una carta para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había tenido una experiencia con Dios en el tiempo de Moisés, en el que vieron a Dios manifestarse como una columna de fuego, como una columna de humo. Se acercaron a un monte donde Dios dijo, van a ir a este lugar a adorarme, donde ese era, no sé, me imagino que como un volcán, porque dice la palabra de Dios que salía fuego, cenizas, cosas de ahí de esa montaña, que manifestaban el poder y la gloria de Dios. Ustedes no se han acercado a esa montaña. Mire lo que dice. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Esta gente estaba cara a cara con Dios, pero no pudieron soportar la enseñanza de Dios, no pudieron soportar la presencia de Dios. ¿Qué hicieron? Le dijeron a Moisés, Moisés, ve tú, habla con Dios y después tú nos das el mensaje a nosotros. Porque no soportaron recibir la enseñanza directamente de Dios. Y eso nos pasa a nosotros también. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere hablarnos, pero nosotros preferimos que sea otra persona, sea otro medio por el que Dios me enseñe. Pero nos perdemos de tener una relación directa con Él y corremos el riesgo de, en lugar de poner los ojos en Jesús, ponemos los ojos en alguien más. ¿Por qué? Porque no pudimos ir directamente a Él para tener una relación con Él, para tener directamente la enseñanza de parte de Él. Mire lo que dice. Retrocedieron tambaleándose bajo el manto de Dios, bajo el mandato de Dios, perdón. Dios dijo, si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Era tanta la santidad de Dios y tanto el pecado del pueblo que no podían acercarse a Dios. Y todo eso ocurrió hasta el día que Cristo murió y resucitó, y toda esa barrera que había entre Dios y los hombres se desvaneció y nosotros podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de Dios, que no me van a apedrear porque no soy santo, porque no soy perfecto, sino que Dios me recibe, como lo hemos hablado, en mi condición, me abraza en mi condición, pero no me deja igual. Me sana, me restaura, me liberta, hace todo lo que tiene que hacer para que usted y yo nos acerquemos a todo lo que Él dijo que íbamos a hacer. Mire lo que dice, ustedes no han llegado a esa montaña que no se podían acercar. Más bien han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. En aquel lugar había temor, había miedo, porque el pecado nos impedía acercarnos a la santidad de Dios. Moríamos apedreados si nos hubiésemos acercado. Pero ahora hay incontables ángeles llenos de ¿qué? De gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque todo lo que nos impedía acercarnos a Dios ha sido derribado. Dice, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo. Mire qué hermoso. No hay un intermediario. Usted ha llegado a Dios mismo. ¿Quién es el juez sobre todas las cosas? ¿Qué nos duele y qué teme nuestro corazón? El juicio de los demás. Lo que los demás pueden decir o pensar. Pero mire a dónde ha llegado usted. Usted ha llegado a Dios mismo, que es el juez sobre todas las cosas.
Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Mire el consejo del Señor, la palabra, la enseñanza de Dios sobre su vida, que le está diciendo que usted ha llegado a Dios mismo, que usted ha llegado a Jesús, el que le perdonó, el que lo hizo justo. Ha llegado a la sangre que ha rociado sus pecados, una sangre que clama por perdón, que habla de perdón en vez de clamar por venganza. No hay castigo, hay perdón, hay amor. La invitación es a que usted y yo podamos desarrollar una relación con Dios donde su enseñanza, donde su disciplina sea algo bueno y bonito para mí. Porque el juez de todas las cosas, el que me puede condenar, el que puede hacer conmigo lo que quiera, me da perdón en lugar de clamar por venganza, por mis malas acciones. Eso es gracia y eso es recibir el consejo de Dios. Esa es la persona de Dios. Y a través de su palabra, a través de su consejo, Él se da a conocer a Él mismo. Él se describe, Él se presenta. Si yo veneraba a mis padres, que me enseñaron lo que pudieron, que hicieron lo mejor que con lo que tenían a la mano, igual que los papás de todos nosotros, imagínese cuánto vale la disciplina de Dios, que siempre es buena y que es perfecta. Papá y mamá tenían una visión limitada de la vida, del mundo, de lo que ellos conocían. Pero Dios tiene el panorama completo. Y Él sabe para qué nos enseña y para qué nos prepara. La disciplina hoy no es causa de gozo. Porque aquí hemos leído cosas muy hermosas, pero usted cuando comienza a tener una relación con la palabra de Dios se va a encontrar con cosas que le van a confrontar. Usted las va a leer y va a decir, no, eso no me gusta. La disciplina del Señor, la corrección del Señor y la obra del Espíritu Santo para convencerte de que realmente como tú lo estás haciendo no es, sino como Dios te dice. Esa vocecita que te habla en tu mente, en tu corazón, que tú sientes ese, es Dios hablando a tu mente, Dios hablando a tu corazón. Es Dios instruyéndote. Creo que es el Salmo 16 que me estaba leyendo mi esposo en estos días. Me encantó. Y déjeme un segundo. Discúlpeme por acá. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Aún de noche su corazón le enseña. ¿Qué le enseña a su corazón? Lo que ha aprendido de Dios. Y su corazón aprende de Dios entrando en contacto con su palabra. Mire lo que dice el verso 25. Continúo en Hebreos 12 donde estábamos. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. ¿A quién? A Dios. No nos neguemos a escuchar a Dios. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No rechacemos la voz de Dios.
No silenciemos a aquel que habla, porque lo que dice se contradice con lo que yo quiero, o lo que yo pienso, o lo que yo deseo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Cuántas cosas de su vida y de mi vida han sido removidas? ¿Cuántas cosas de esas que han sido removidas han desaparecido de nuestra vida? Y solo se ha quedado lo que Dios permite que se quede. Dios va a remover el cielo y la tierra. Imagínese, no va a remover su vida lo que no le sirve, lo que no le bendice, lo que no honra a Dios, lo que puede hacer que su alma se pierda. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que lo consume todo. Esa es la palabra del Señor, amado. El consejo del Señor. La guía, la instrucción de Dios para su vida y para mi vida. Todo eso lo vamos a encontrar. Mira lo que dice Mateo 11, 28 y 29. Y eso lo hemos leído muchas veces y lo hemos enviado en mensaje muchas veces. Pero mira lo que, véalo ahora con estos ojos. Mateo 11, 28, 29 dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, disciplinarlos, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y les daré descanso. A todos nos encanta ese versículo. Nos encanta que nos digan, ay, que Dios te va a dar descanso. Aleluya. Pero mire lo que dice el 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mire también lo que encontré. Deme un segundo. Y esto me encantó. El discipulado es el proceso de aprendizaje y formación de un seguidor de Jesús, mientras que la disciplina es la aplicación práctica de ese mensaje a través de hábitos y autocontrol. El discipulado es lo que usted y yo hacemos cada vez que nos reunimos el miércoles, el domingo, cada vez que nos sentamos a leer la Biblia. Eso es un discipulado. ¿Por qué? Porque es el aprendizaje, la formación. Pero la disciplina, recibamos la disciplina del Señor, es la práctica y esa es la que duele. Porque de teoría, ¿verdad? Mamá me cuenta que mi abuelo, el papá de mi papá, conocía a un señor que era muy sabido de conocimientos, pero como ser humano no era tan ser humano. Entonces mi abuelo se refería a este señor como un burro cargado de libros.
¿verdad? Entonces, la disciplina hace que usted y yo no seamos burros cargados de libros. Ay, que yo me sé toda la Biblia, ay, que yo leí, ay, que, sino que podamos poner en práctica todo aquello que Dios nos ha enseñado. Y para eso necesitamos, ¿a quién? Al precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se fue, dice la palabra, lo acabamos de leer, está sentado a la diestra de Dios. Pero ¿quién quedó para enseñarlo, consolarlo, guiarlo, cuidarlo? El Espíritu Santo. Usted lee la palabra y puede no entender, pero en su momento el Espíritu Santo le va a traer luz y va a decir, ah, esto es lo que quería decir, lo que yo leí, la disciplina, la práctica de la enseñanza de Dios. ¿Me va siguiendo? Quiero, ¿verdad? Para que vea, a mí me gusta mucho que leamos la Biblia, ¿verdad? Porque, pues, eso es todo lo que tenemos. Lo mejor que Dios nos ha dado son sus palabras. Mire lo que dice Juan 5 en la versión El Mensaje. Todavía no tengo la dicha, pero la tengo acá traducida de Google, así que ahí que Dios nos ayude. Pero mire lo que dice. Jesús peleando con los fariseos, ¿verdad? Para variar. Esta gente que eran burritos cargados de libros, se sabían toda la ley, todas las ordenanzas, pero tenían vidas vacías. De hecho, Jesús los llegó a llamar sepulcros blanqueados. Por fuera eran muy bonitos, muy limpitos, muy dignos, pero su ser interior estaba podrido y corrompido. Por eso Jesús era tan fuerte con ellos, porque ellos aparentaban ser una cosa, pero dentro de ellos no eran todo lo que decían ser. Y por eso Jesús siempre se sentó con gente de mala vida, de mala fama. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Yo no vine a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Si usted y yo tenemos la capacidad, la humildad de reconocer que somos pecadores, amado, Jesús está sentado en su mesa, porque Él sabe que usted sabe que lo necesita a Él. En cambio, el que se cree justo, ¿para qué necesita Dios? ¿Para qué necesita Redentor? Si ya yo soy justo, si ya yo soy limpio, si ya yo soy santo. Jesús dijo, yo vine por los enfermos, no por los sanos. Mira esta discusión, ¿verdad? Un poquito especial. Jesús, ¿verdad? Encuentra el punto ahí donde quebrantar ahí a los fariseos. Y es que Jesús se hace o se llama a sí mismo hijo de Dios. A ellos no les ofendía las cosas que Jesús hacía. A ellos les ofendía que Jesús dijera que él era hijo de Dios porque se hacía igual a Dios. O sea, ellos se sentían superiores al resto de la multitud, pero llega Jesús y alguien que se sienta más grande que yo, eso no lo podían permitir ellos. Y eso fue lo que desencadenó la furia de esta gente para querer matar a Jesús. Así que mire lo que dice Juan 5 del verso 18 en adelante. Dice, ¿eso realmente los enfureció? Ah, venga para acá, disculpe. Ok, el 16, porque por eso los judíos querían atacar a Jesús, porque hacía este tipo de cosas en el día de reposo. Pero Jesús se defendió. Mi Padre trabaja incansablemente, incluso en sábado. Yo también. Eso realmente los enfureció. Los judíos ahora no solo querían desenmascararlo, decir que era un falso maestro, decir que era un falso profeta, sino que querían matarlo. No solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, poniéndose a la par de Dios. Así que Jesús se explicó extensamente. Les digo esto claramente. El Hijo no puede hacer nada por sí solo, solo lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Amado hermano, Jesús, siendo el Hijo de Dios, nuestro ejemplo, era enseñado
y disciplinado por el Padre. Yo veo lo que mi Padre hace y eso que él hace, yo lo hago. Le tengo una noticia. Usted es hijo de Dios. Así que lo que usted ve a su Padre hacer, usted lo puede hacer. No, pero es que yo soy humano, pero claro que es humano. Claro que tiene una condición donde fácilmente puede pecar, pero tiene la victoria de Cristo en la cruz, tiene el Espíritu Santo, tiene su palabra. Tiene con qué defenderse. Tiene con qué contenerse de no pecar. ¿Va a fallar? Va a fallar. El Espíritu Santo va a estar ahí. Va a ser corregido, va a ser castigado por su propia necedad, por mi propia necedad, pero tenemos un Padre que nos va a volver a recibir, que nos va a volver a abrazar, que nos va a volver a enseñar, que nos va a volver a disciplinar, que nos va a volver a corregir. Y si volvemos a caer y caemos en el área del castigo, pues nos va a volver a enseñar. Y cada vez vamos a cometer menos la misma falla. ¿Y sabe cómo se llama eso? Crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Tenemos esperanza. Jesús ve a su Padre sanar, crear, proveer, y eso fue todo lo que él hizo. Libertar. Mira lo que dice el verso 20. El Padre ama al Hijo y lo incluye en todo lo que hace. Aleluya. ¿Sabe qué dice? La palabra de Dios, que usted y yo somos coherederos con Cristo. Compartimos la herencia, compartimos los derechos. Eran de él, exclusivos, pero él decidió compartirlo con usted y compartirlo conmigo. Es decir, que si el Padre ama a Jesús e incluye a Jesús en todo lo que hace, el Padre lo ama a usted, me ama a mí y nos incluye en todo lo que hace. Por eso usted es un agente de bendición para otros, porque Dios lo incluyó en lo que él hace. ¿Qué hace él? Bendecir a la gente, amar a la gente, servir a la gente. Así que le tengo buenas noticias. El Padre lo ha incluido en todo lo que él hace. Porque así como el Padre resucita a los muertos y crea vida, también lo hace el Hijo. El Hijo da vida a quien él quiere. Ay, Dios mío. Mire lo que dice, ni el Padre excluye a nadie. Perdón, ni él ni el Padre excluyen a nadie. El Padre entregó toda la autoridad para juzgar al Hijo. Una vez más, amado, siéntase libre del juicio que la gente pueda levantar sobre usted o sobre mí. ¿Por qué? Porque ni el Padre ni el Hijo, que son los méritos, nos excluyen. ¿Qué importa? Que para otros no entremos en la clasificación. Si el mérito no nos excluye, amado. Ni el Padre, ni él, ni el Padre excluyen a nadie. El Padre entregó toda la autoridad para juzgar al Hijo. ¿Sabe qué dice Romanos 8:1? No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay condenación. El mérito, el que tiene la autoridad para juzgar, no lo condena, porque usted le abrió y le entregó su corazón a Jesús por la fe, no por sus obras. Usted puede ser muy bueno, hacer muchas obras buenas, Dios se las va a recompensar, pero eso no incluye la salvación de su alma. Mira lo que dice verso 23. Para que el Hijo, o sea, el Padre le entregó toda la autoridad para juzgar al Hijo, para que el Hijo sea honrado igualmente que el Padre. Quien deshonra al Hijo, deshonra al Padre, pues fue decisión del Padre poner al Hijo en el lugar de honor. Ay, ay, ay. Cuando el Padre nos pone a nosotros en lugares de honor, amado, cuando Jesús nos bendice, Él es el que tiene la autoridad para ponernos en el lugar de honor. Amén. Verso 24. Es urgente que escuchen esto con atención. Ay, ay, ay. Cualquiera aquí que crea lo que digo ahora mismo y se alinee con el Padre, quien de hecho me ha puesto al mando, tiene en este mismo momento la vida eterna y
la vida verdadera y duradera. Y ya no está condenado a ser un extraño. Esta persona ha dado un paso gigantesco del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Sin Cristo somos muertos espirituales, pero con Cristo hemos recibido la vida. El que escucha, mire, es urgente que entiendan bien esto. Es urgente que escuchen esto con atención. Cualquiera aquí que crea que Cristo es el Señor, que murió, que resucitó, que abrió un camino al Padre, que nos ha hecho hijos, que somos amados, que Él tiene un propósito para nosotros, que Cristo es el que está al mando, tiene en este mismo momento la vida verdadera y duradera. Y ya no está condenado a ser un extraño. Usted ahora es hijo, es cercano, es parte de la familia de Dios. Se sienta a la mesa del Padre. 25. Es urgente que entendáis bien esto. Ha llegado el tiempo, quiero decir ahora mismo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y al oírla cobrarán vida. Cuando usted y yo escuchamos el mensaje del Evangelio y le decimos que sí a Jesús, los muertos escucharon la voz del Hijo de Dios y ahora tienen vida. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha conferido el Hijo vida en sí mismo y le ha dado la autoridad simplemente por ser el Hijo del Hombre para decidir y llevar a cabo asuntos de juicio. Amado, una vez más, guarde su corazón del juicio de los extraños. El único que tiene el poder para juzgarlo es Cristo. Y por la sangre del Cordero usted ha sido libre de ese juicio. El pecado de este mundo es que rechazaron al Hijo de Dios. Eso es lo que produce condenación, no nuestras debilidades y nuestros errores, que tienen posibilidad de ser corregidos con consejo, disciplina, enseñanza, corrección. Lo que no tiene esperanza es decirle que no a Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. No te sorprendas tanto por todo esto. Llegará el día en que todos los muertos y enterrados oirán su voz. Los que han vivido de la manera correcta saldrán a una vida de resurrección. Los que han vivido de la manera incorrecta a un juicio de resurrección. No puedo hacer nada solo. Escucho y luego decido. Consejo de Dios, escuche y luego decida. Puedes confiar en mi decisión porque no busco hacer las cosas a mi manera, sino solo cumplir órdenes. Sí, Jesús, que es el mérito, cumple las órdenes de su Padre, porque usted y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque queremos vivir a nuestra forma. Aún lo que Jesús decida sobre usted, sobre mí, es digno de confianza. Puedes confiar en mi decisión, porque no busco hacer las cosas a mi manera, sino solo cumplir órdenes. Dios tiene cuidado de su vida y de mi vida. Hay situaciones, hermano, que uno dice, Dios no está aquí. Confíe en Él, porque Él tiene cuidado. Si solo hablara por mi propia cuenta, sería un testimonio vacío y egoísta. Ay, Dios, ¿cuántos hablan de ellos en su propio nombre? Y no dejan que Dios hable por ellos. Ay, ay, ay. Pero me confirma un testigo independiente, el testigo más confiable de todos. Además, todos ustedes vieron y oyeron a Juan. Él dio testimonio experto y confiable acerca de mí, ¿no es así? Juan el Bautista cuando salía y decía, arrepiéntanse, porque ha venido el reino de Dios entre ustedes. Mire, pero mi propósito no es conseguir vuestro voto ni apelar al mero testimonio humano. Os hablo así para que sean salvos. Jesús no buscaba congraciarse con los que lo querían matar y lo querían matar. O sea, nadie que esté con una vida en peligro va a decir, sí, más no, uno busca la manera de evitarlo, ¿verdad? Jesús no quería la aprobación de los hombres, él quería la aprobación del Padre. Ese era el propósito de Jesús.
Y eso es lo que Él nos enseña a nosotros. Como se los dije la vez pasada, no es que vamos a andar atropellando a la gente, porque yo no necesito la aprobación de la gente. No, usted tiene que ser una persona correcta, comportarse como se comportaría Dios, porque su Padre lo enseña. Pero usted no necesita la validación de los demás para sentirse amado, para sentirse importante, para sentirse valioso. Porque la sangre de Cristo habla de su valor, no la opinión de los demás. Para la gente nunca nada va a ser suficiente. Complazco a uno y con eso estoy descomplaciendo al otro. ¿Y entonces qué hago? Para complacer a este, y ahí se nos va la vida y perdemos todo lo que somos por querer agradar a los demás. Así que, amados, mire lo que dice verso 39. Tienen la cabeza metida en la Biblia constantemente porque creen que allí encontrarán la vida eterna, pero los árboles les impide ver el bosque. Esta escritura habla de mí. Todo lo que ellos leían, los burritos cargados de libros, todo lo que ellos leían, les estaba hablando de Cristo, pero ellos no tenían la capacidad de verlo, porque no tenían la disciplina. Tenían la enseñanza, pero no la disciplina. Así que, amado hermano, nos despedimos.